Buenos días. Llegamos ya al martes santo. Seguimos avanzando. Hemos celebrado ya el Domingo de Ramos, ayer la unción en Betania. Y hoy el Evangelio nos sigue acercando a la realidad de la cruz. Y es en el contexto de la última cena. Y vamos a escuchar hoy la proclamación del Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 21 al 33 y versículos 36 al 38. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería, y como Jesús guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo para los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daría mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darías tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos dé toda su fuerza, su gracia, el entendimiento de esta palabra, que es parte de este desarrollo previo a la gran pasión de la cruz, pero que ya significa un dolor espiritual muy grande para Jesús, un dolor del corazón y un dolor del alma. Pidámosle al Señor que nos ayude a traer hoy esta palabra y revisar nuestra vida, y sobre todo en el amor. Que cada uno de estos versículos podamos otra vez proclamarlos, leerlos, que la mirada, la voz ayuden a toda la comprensión de este texto, el corazón repose en el sentido más profundo. Segundo momento, meditación. Hemos empezado ya esta semana fuerte y radicalmente, vamos hacia la cruz. Ayer mirábamos la unción en Betania, que es ya una preparación para, decía Jesús, para embalsamar el cuerpo de él, según al estilo judío, y María, llevada del Espíritu Santo, hace una acción que él dignifica en todo su sentido, a pesar de que Judas y de pronto en el corazón de los otros no comprendían tal derroche de dinero. Y sigue avanzando y ya llegamos a un contexto de la última cena, donde Jesús está hablándole a los apóstoles y les da la gran noticia dolorosa en ese sentido, y es como uno de ellos lo va a traicionar. Entonces aparecen hoy 2 nombres, Judas y al final Pedro. Siempre hemos escuchado ustedes y yo hablar de Judas, lo que significa ya ese nombre para nosotros, sabiendo inclusive que hay otro Judas que es muy bueno, que es Judas Tadeo, pero ha quedado como nuestra memoria colectiva todo este recuerdo de Judas el traidor. La narración nos lleva a cómo Jesús habla profundamente conmovido. Esa expresión inicial los invito para que la analicemos. Es una conmoción del corazón, del alma. La traición duele. Y aquí hay algo que uno no alcanza a valorar. Jesús es Dios también, es hombre, pero es Dios. Y como Dios no ignora el corazón del hombre. Y mucho menos del traidor. Entonces el sentimiento de tener que estar ahí con Judas, en ese contexto previo al sufrimiento que se le llegaba, pues sí, Jesús era Dios, pero es que es hombre y le duele. Y se conmueve ante tanto amor, ante tanta predilección que le muestra a Judas,
Y es un dolor de entrañas. Y vamos a ver un dolor físico de Jesús, que es todo el proceso, los diversos procesos que ya después de que lo capturan. Pero Getsemaní y este precedidos es un dolor del alma, muy fuerte. Los invito a que analicemos este dolor de lo profundo del alma. Yo no sé si a ustedes los han engañado, los han traicionado. Seguramente algunos sí, o han tenido momentos muy difíciles donde se desengañan de alguien. Pues aquí hay un dolor. Y el dolor más fuerte de Dios, Jesús que es Dios, es no desconocer el corazón de Judas, que a pesar de que tanto se le ha dado, ha anidado en su corazón esta traición. Y tendríamos que entrar a profundizar ya brevemente más en la vida de Judas, pero aquí los elementos es profundamente conmovido. Dice que uno lo va a entregar. Entonces esto suena ahí como los apóstoles, bueno, ¿y quién va a ser? ¿Cómo es esto? Perplejos, dice la expresión aquí, se miraban sin saber de quién lo decía. Y uno de ellos, a quien Jesús tanto amaba, que estaba en la mesa, sentado a la derecha de Jesús, Simón Pedro lo toca. En este caso, Juan tiene una sutileza porque estamos en el Evangelio de Juan y él no se nombra, pero es Juan, que tanto quería a Jesús, que recostaba su cabeza muchas veces en el corazón de Jesús, el joven puro, el buen Juan. Y Simón sabe cómo sacar información, aunque en este contexto es, Simón le pregunta a Juan, Juan le pregunta a Jesús, y entonces Jesús le dice que a quien le entregue un pedazo de pan untado, ese va a ser el que lo va a negar. Entonces, ese trozo de pan se lo da Judas, el hijo de Simón el Iscariote. Judas de Keriot, así se llama la población donde ha nacido Judas, por eso Judas el Iscariote. Es el lugar de nacimiento. Entonces, este hombre lo recibe. Y aquí hay una expresión, detrás del pan entra Satanás, entra en él Satanás. No es que fuera solo ese momento, es una forma de hablar. Para decir, ese fue como el momento donde Jesús le dijo, después de haber luchado mucho con Judas, seguramente para que no se enteraran los demás apóstoles, pues es como el momento como, lo he hecho todo por ti, haz lo que tengas que hacer. Y entonces, él va y hace lo que el corazón tristemente de él llevaba aceptando desde hace días. Y aquí hay que mirar una cosa, y es Judas formado en el templo. Judas es un hombre que va y se forma en Jerusalén, es amigo de los grandes doctos. Cuando ve a Jesús en sus comienzos de la vida apostólica, lo ve como un hombre muy importante, piensa que Jesús va a ser un hombre muy importante al estilo humano, le pide que lo acepte y entra a pertenecer al grupo de los 12. Jesús siempre ha sabido el corazón de Judas y ha tratado hasta lo más profundo de la conversión de Judas, de llevarlo a la conversión. Es más, este último bocado de ese pan es como, mira, te doy de mi mano, aquí estoy contigo, mira, reacciona. Pero en el corazón de Judas, que soñaba con ese mesianismo de muchos judíos, de este sería un hombre muy poderoso a nivel político, y Jesús no buscaba un poder humano. Jesús traía el mesianismo no de las armas ni el avasallamiento, el mesianismo del amor y de la liberación integral del ser humano. Y no lo comprendió, y cuando vio que Jesús no iba a hacer lo que él pensaba, pues se dejó llevar como del viento contrario, y empieza el enemigo a mirar la avaricia que hay en su corazón. Ayer nos decía que Judas hablaba de los 300 denarios que se gastaron para la unción de Jesús, y él dice que se le hubieran dado a los pobres, pero Juan dice es que era ladrón. Eso no es porque le interesaran los pobres. Tristemente en él se venían dando muchas características, y uno aquí no dice, no es por juzgar a Judas, no. Es que aquí la situación es que esta palabra se trae el aquí y el ahora, y cuando uno se aleja de Dios, y cuando el corazón empieza a tener otras intencionalidades, puede llegar a la traición, y puede llegar a alejarse de Dios radicalmente y a cometer cosas que ni se imaginó que podían hacer. Judas entonces se desilusiona humanamente de Jesús, va y lo traiciona, es movido, por eso aparece aquí Satanás. Inclusive en una narración de una mística se dice que en alguna de tantos momentos que Jesús expulsa al enemigo, el demonio de alguna persona, el enemigo le dice que él tiene poder para expulsarlo, pero que ellos se van a meter en uno que está muy cerca de él, y ahí va a tener el infierno entero. Pues es una expresión. Y tristemente Judas abrió muchas puertas, y su corazón empezó a llenarse de tristes ilusiones humanas,
que cuando llegaron el momento no comprendió el mesianismo de Jesús y va y lo entrega. Entonces es el dolor del corazón. Estamos entrando en la pasión y esto ya es claro. Hay uno que me niega, que me traiciona totalmente y el otro lo va a negar. Pero son muy diversos y eso es lo que vamos a entrar a explicar hoy. Entonces Judas sale y va. Y aquí lo impresionante es que Jesús tiene una capacidad de cuidar inclusive la salvación y el corazón bueno de los demás apóstoles, que no permite que los demás se enteren. Aquí Pedro está preguntando, pero Pedro no termina ni enterándose. Pues Juan sí, pero Juan es el hombre prudente y callado que mira el corazón del maestro y acompaña en el dolor. Pero porque los demás pensaron, dicen, bueno, Judas se va porque como es el que maneja la bolsa, entonces él tiene cosas que hacer. Jesús le dijo, bueno, haz lo que tienes que hacer. Y ellos comprendieron, le dio una orden y él tiene el dinero, va a ayudar a los pobres o va a hacer alguna compra. Y lo comprendieron así para bien de Judas, porque seguramente falta ver la reacción cuando se hubieran enterado que Judas era el traidor. Y entonces sale inmediatamente, era de noche. Esa es lo que nos cuenta aquí Juan. La noche siempre ha sido vinculada pues como a la acechanza y a ciertas obras. En este contexto, allí se da la traición. Después viene el momento del anuncio de la glorificación, que lo hemos escuchado en estos días, pero aquí lo hace contundentemente Jesús. Juan lo trae varias veces y vuelve a decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios es glorificado en él, y si es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. La cruz, en Juan, es la manifestación y tiene su culmen en la resurrección, pero la cruz es la manifestación, atraeré todos hacia mí, nos decía la semana pasada en las lecturas. Ahí está la glorificación de Dios, es que es de ahí, en esa victoria. Para Dios es victoria, para el mundo era como la derrota de Jesús. Para Dios es la victoria sobre el pecado y la muerte del hombre en todas las generaciones. Dios da la vida. Él lo ha dicho en Juan 10, Jesús, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y viene a darla. Eso no significa que no le duela ni la traición ni la negación, porque son los corazones humanos. Pero entonces aquí es donde Pedro no comprenden qué está hablando y Pedro está diciéndoles, bueno, señores, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que pasa? Y Simón, el Señor le dice, ahora no me puedes acompañar donde voy, después me acompañarás más tarde. ¿Y por qué no puedo acompañarte ahora? Daría mi vida por ti. Pedro, siempre tan llevado de sus fuerzas, Jesús le tiene que anunciar como que antes de que el gallo cante, lo ha negado 3 veces. Es contundente, otro dolor, traición, negación. Corazones distintos, Judas, llevado de glorias humanas, Pedro, un hombre fiel, pero muy llevado de lo que pudiera ser él. Y después, los dos tuvieron situaciones finales distintas. Judas se desesperó y se suicidó. Pedro lloró amargamente cuando cantó el gallo y vio la mirada de Jesús, lloró su pecado y se arrepintió. Le dejamos a Dios la situación de Judas, es muy fuerte porque dice que más le valdría no haber nacido en un pasaje, pero es una situación del dolor de Jesús, de la traición y de la negación. Empecemos a meternos en este camino de la cruz. Miremos este Dios que lo ha dado todo por el género humano y por usted y por mí. Y cuánto nosotros, podemos juzgar ahora a los apóstoles, pero cuánto nosotros también somos tercos de corazón, podemos ser como Pedro, creyendo que con nuestras propias fuerzas todo lo podemos. No, es que yo soy bueno, no pasa nada. Dios yo sí lo amo, sí, en mi tiempo yo le doy el honor y la gloria y trato de ser bueno. Pero resulta que muchas veces Dios nos ha dado tanto y tanto y tanto y nos falta un corazón agradecido. Y lo negamos cuando pecamos. Cuando uno conoce quién es Dios y la conciencia le está diciendo, te vas a hacer daño si sigue odiando, si sigue mintiendo, si sigue cayendo en este vicio, en esta adicción, si sigue murmurando, si sigue haciendo de su vida un sinsentido, pues se va a hacer daño. Y es una negación a la vida de plenitud que Dios ya nos ha dado en Jesús, en su salvación. Y Dios nos ha dado todos los elementos y todas las herramientas. Inclusive nosotros ya tenemos toda esta revelación de Jesús y toda la pasión, muerte y resurrección que se nos ha dado en el bautismo, el don de los sacramentos. Y cómo nos alejamos de Dios. Cómo nos cuesta sacarle tiempo a Dios. Cómo cuando no servimos a Dios, sino que nos servimos de Él. Es un poco lo de Judas también. Quiso servirse de Jesús para glorias humanas. Y su final fue más triste aún porque
tristemente su corazón se le había ido a la avaricia, a la lujuria también, al egoísmo radical, a glorias humanas que él soñaba, que después se tuvo que dar cuenta que los que se presentaban como enemigos, que eran como amigos de él, que eran los del Sanedrín, que lo fueron metiendo y sabían el corazón de Judas y supieron por dónde metérsele, pues tristemente él se dio cuenta que esos fueron los que lo llevaron al desespero. Al desespero. Cuentan que después él cogió esas monedas y se las tiró en la cara allá en el Sanedrín a Anás y las tiró ahí en el templo, en el desespero que tenía. Y alguien dirá, ¿se arrepintió? Pues tristemente fue, y la opción fue el desespero del suicidio. Entonces aquí es mirar las consecuencias de alejarnos de Dios. Pedro tuvo una consecuencia de confiar en sus fuerzas. A veces nosotros nos creemos muy seguros solitos. Claro, tenemos autoestima y tenemos muchas capacidades, pero es que el pecado empieza como a dosificarnos y a metérsenos como en la cabeza como, yo todo lo puedo sin Dios. Y a eso sí, cuando viene el momento, ahí sí necesitamos de Dios, ahí sí nos servimos de Él. Pero cuánto lo servimos, cuánto lo amamos, cuánto le devolvemos este corazón agradecido. Estamos entrando en lo más profundo de esta entrega, que llega a la cruz y llega a la glorificación, a la gloria de la resurrección. ¿Qué tendríamos que meditar en nuestro corazón hoy? ¿Cómo están nuestros corazones? Aquí hay 2 ejemplos de 2 hombres que se equivocan, pero tienen un corazón diverso y reaccionan distinto. Qué bueno que nosotros miremos si hemos traicionado a Jesús, si lo hemos negado, si verdaderamente nos decimos creyentes, pero pues decimos muchas cosas de palabra, pero después vamos y hacemos otra. O hemos dejado tanto espacio que el enemigo puede ir entrando. Y el enemigo no puede contra Dios, pero se viene contra los hijos de Dios, el Apocalipsis 12, y empieza a insistir y a instigar. Dios nos ha dado la victoria, pero si no, puede entrar Satanás también. Aquí es una expresión, y moldearnos para el mal, y hacernos perder quién es la luz del mundo, y hacernos perder dónde está la verdad y quién es la verdad. Que nosotros hoy podamos mirar esta conmoción del corazón de Jesús, de este amor que lo ha dado todo, y cómo están las reacciones. Y también después los otros apóstoles, salvo Juan, lo abandonan. Ese es otro dolor, e iremos mirando otros dolores, sobre todo Getsemaní tiene un momento muy fuerte, que es un dolor del alma. Después empezarán todos los dolores físicos, pero ahí se va preparando la entrega del Cordero de Dios. Tanto nos amó Dios, tanto, que nos ha dado a su Hijo. Y este contexto está para todas las generaciones. Este dolor de Jesús se sigue repitiendo donde consagrados o donde personas que se dicen que son creyentes en Dios, pues son piedra de escándalo, son piedra de tropiezo para otros. La pregunta aquí de la meditación, ¿he sido piedra de escándalo para otros? Me presento como bueno, pero he permitido ciertas cosas que están dando antitestimonio de mi vida. O han llegado a un punto en que ya son notorias las consecuencias de mi ira, de mi mal genio, de mi amargura, de mi rabia, de mi lujuria, de mi soberbia, de situaciones de pecados capitales que son muy notorios y se muestran que puedo decir que tengo comunión con Dios, pero verdaderamente los actos reales no lo demuestran. Ahí habría que sopesar. O tendríamos que mirar si estamos muy llenos de orgullo y con nuestras propias manos y fuerzas creemos que todo lo hacemos perfecto y resulta que muchas veces por la soberbia hemos cometido situaciones que nos han hecho daño y han hecho daño a otros y a la iglesia también dentro del campo de la fe. Qué bueno mirar. Este ejemplo de Judas y Pedro se sigue repitiendo cada que hay estas actitudes del corazón. Revisemos a profundidad, que nos duela el pecado, que como Pedro lloremos si nos hemos equivocado, si le hemos hecho daño a alguien. Cuando le hacemos daño a alguien, nos aprovechamos de alguien, hemos odiado, hemos hecho inclusive daño físico, pues nos debería doler porque en los otros está Dios. Todos somos templos de Dios por el bautismo. Miremos el daño que hayamos podido causar, de pronto nos han hecho a nosotros, pero que de nuestro corazón, habría que mirar cuál es la intencionalidad del corazón. Pedro tenía una intención, yo con mis fuerzas defiendo a Dios, se dio cuenta que no. Judas tenía una intencionalidad, siguió a Jesús por algo muy humano y se dio cuenta que no era por ahí y trató de asirse a lo que le llevaba a su corazón
de la avaricia y de las glorias humanas y tristemente se equivocó. Aprendamos por contraste, esa es la expresión. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día donde nos anuncias este corazón conmovido por la traición y por la negación. Que en estas imágenes de estos apóstoles, que en este contexto ya de tu entrega, del comienzo de la pasión, pues hoy podamos nosotros en el día a día aprender a ser fieles, a contar con tu gracia, no solo con nuestras fuerzas, para aprender de la situación de Pedro, y también para purificar la intencionalidad del corazón, para que nosotros no busquemos solo avaricia y no nos acerquemos o parezcamos buenos, pero con segundas intenciones, como tristemente llegó a ser el corazón de Judas, y por eso la contundente traición. Ayúdanos a alejarnos de la negación, de la traición, a ti y a nuestros hermanos y a la iglesia. Enséñanos a ser fieles, a contar con tu gracia, porque sabemos que estamos en un combate. Te acompañamos, Señor, en esta Semana Santa, que es la actualización de este misterio pascual. Te bendecimos y te alabamos por tanto amor. Enséñanos a responderte con el amor más profundo que nace del corazón, que verdaderamente hoy podamos caminar en conversión y en dolor de pecado, que como Pedro nosotros también lloremos amargamente nuestro pecado y tengamos la vida nueva, el gozo de ser fieles delante de ti, porque tú eres fiel y eso lo sabemos. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues sopesemos estos ejemplos que nos da hoy la palabra, la vida de Judas, la vida de Pedro. ¿Qué situaciones? Hay situaciones en nuestra vida que han sido parecidas. De pronto la reacción de Judas o la de Pedro, o hay en Judas, por ejemplo, hay intencionalidades de nuestro corazón que pensamos y mostramos que hacemos el bien, pero de pronto es porque tenemos una segunda intención. Perdóneme, esto suena fuerte, pero hay que revisarlo. También como Pedro, creemos que sí, yo soy muy fiel, y Pedro era fiel, pero es que muy llevado de su parecer, hemos sido llevados de nuestro parecer, y cuando de pronto hemos constatado que con nuestras manos solas no necesitamos de la gracia de Dios, y no lo hemos hecho, pues pidamos hoy la gracia de Dios. Analicemos cómo estamos preparados para este misterio pascual, para esta Semana Santa que es única, es la que tenemos. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo nos venimos preparando? Que nosotros tengamos un diálogo con Jesús real todos los días, pero sincero, no de traición ni de negación. Que no nos dé pena el que dirán, defendamos la fe, con la vida primero, con el testimonio y con el amor, ahí se defiende. Y también con la palabra, pero primero con el amor y la fidelidad a Jesús. ¿Cuánto le somos fieles a Él? Podemos juzgar mucho a ellos, o a los que se han equivocado, los que se equivocan en la iglesia. Pero ¿cuánto estamos nosotros viviendo bien, en rectitud? Que nadie tenga ni esto para decir de nosotros. Que podamos vivir verdaderamente como Juan, por ejemplo. Juan, el del corazón puro y limpio, que conoció el dolor más profundo de Jesús. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.